Bueno, pues entonces nos quedamos los más grandecitos aquí y vamos a continuar nuestro estudio del libro de nuestras predicaciones del libro de Primera de Tesalonicenses, y les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer desde el 1 hasta el 12, y si por favor se pueden poner en pie los que puedan en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero ahora acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Padre Santo, te damos las gracias una vez más que traes tus hijos e hijas de diferentes lugares para así venir a este lugar para adorarte. Gracias que nos reunimos como iglesia, Padre Santo, y que podemos ver, Padre Santo, tu amor para con nosotros, y que ese mismo amor, Padre mío, se derrame entre nosotros unos a otros, que podamos tener ese amor fraternal. Padre, gracias por los niños que nos das, los jóvenes que nos das. Gracias, Padre Santo, por la bendición, Padre mío, de poder alabarte con estos himnos especiales que la hermana escogió. Gracias, Padre Santo, que podemos tener clases de niños, y te pido que nos sigas dirigiendo, y que ahora, Padre Santo, en estos momentos te pido, Padre mío, que el mensaje de la palabra de Dios pueda calar en las vidas de cada uno de los que estamos aquí. Que tú seas glorificado, Padre mío, y que nos hables, Padre mío, y que podamos, Padre mío, cumplir, Padre mío, con tu propósito, con tu llamado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. Cuando yo estaba preparando el mensaje de esta noche, yo caí en una lectura de algunos personajes, un personaje que es secular, pero un personaje también que es cristiano. El primer personaje que estaba leyendo fue sobre un famoso productor de música, rapero en los Estados Unidos. Es una cosa que está bien popular, sale cada día lo que está pasando en la sentencia que le está haciendo la corte, en la cual este famoso rapero y productor de música está pasando. Pero es increíble ver la situación tan degradante de ese personaje,
Quizás usted ha leído esas noticias sobre este personaje, este rapero. Pero entonces, al leer esto, también caí en la vida de un personaje que es cristiano o que era cristiano, pero que él también, un músico bien famoso en el mundo cristiano, y por varios años era parte de una agrupación musical e iba a diferentes iglesias y cantaba y bueno, lamentablemente se descubre que después de tantos años tenía una doble vida, una vida increíble, también degradante, pero lamentablemente, y vamos a hablar un poco de eso, lamentablemente, pues este personaje pues cayó también en desgracia y se descubrió unas barbaridades de este cristiano, también músico. Entonces, cuando yo veo estas cosas y los dos episodios o eventos recientes, me pongo a pensar en lo que Pablo está hablando a la iglesia, a los tesalonicenses, en este capítulo 4. Y hay dos temas importantes en los cuales Pablo está dirigiendo a la iglesia de los tesalonicenses. La primera es la santidad personal y la segunda es el amor fraternal. Y de eso vamos a hablar en esta noche. En un mundo tan corrupto, en un mundo tan difícil, Pablo entonces está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses: yo quiero que ustedes aprendan a cómo agradar a Dios. ¿Cómo van a agradar a Dios? Fíjense en los primeros versículos. Pablo le dice a la iglesia, versículo 1 y versículo 2: por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí Pablo está haciendo la primera exhortación, que el objetivo principal de cada cristiano es de agradar a Dios. Es de agradar a Dios en una sociedad perdida, corrupta y degradada como la que vivimos. Hermanos, la ciudad de Tesalonicenses, los hermanos en la ciudad de Tesalonicenses estaban en esa condición. Era una degradación tan grande. Era una situación tan difícil, había diferentes dioses, ellos adoraban. Y Pablo dice: bueno, yo les digo a ustedes que se cuiden, que agraden a Dios, que tienen que agradar a Dios con sus vidas. Entonces él nos desglosa cómo se debe agradar a Dios, y vamos a ver dos maneras en las cuales Pablo nos enseña cómo nosotros debemos agradar a Dios. Agradar a Dios es el objetivo principal de nosotros los cristianos. Esa es la razón de existir, de agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos? El versículo 3, entonces, Pablo nos explica cómo es que nosotros agradamos a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Nos dice: pues, el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, muchas veces uno dice: bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer con un trabajo, con decisiones que tengo que hacer? Entonces este versículo me dice que la voluntad de Dios es simplemente que yo viva en santidad. La palabra santificación es bien importante, la vamos a ver 2 veces. Santificación es lo que nos lleva a nosotros a conocer la voluntad de Dios para mi vida, para la iglesia, para mi familia. La santificación. Y
esta parte es bien importante porque cuando vivo en santificación, entonces yo agrado a Dios. Y si agrado a Dios, entonces voy a conocer cuál es su voluntad. Hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, no sé ni qué hacer, ¿no? Pero no vemos que estamos alejados de Dios, y como estamos alejados de Dios, como no estamos en santificación, entonces nosotros no podemos comprender la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros como cristianos se va a dar cuenta que mientras más nos acercamos al Señor, mientras más vamos delante de Él en santidad, nos apartamos del mal, entonces Él comienza a mostrarnos el camino, comienza a enseñarnos cuál es su voluntad para cada una de las cosas que nosotros tenemos que escoger en la vida normal, en la vida que estamos viviendo a cada día. Hermanos, ya sea la venta de una casa, la compra de una casa, el alquiler de una casa, la persona con la cual usted se va a casar, si no se ha casado, el trabajo que va a tener, cada una de las decisiones que nosotros hacemos, si la llevamos delante del Señor en santidad, Él nos va a mostrar su voluntad. Pero sobre todo, lo más importante es la voluntad, yo diría espiritual, que es que vivamos en esa santificación. Un famoso maestro bíblico que se llamaba J. Vernon McGee, él hablaba de la santificación de dos maneras. La primera parte de la santificación que él hablaba se llamaba la santificación posicional, y esa santificación indica o se aplica a algo de perfección, y la santificación posicional es lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas. Jesucristo por su muerte, nos llamó del pecado a la vida, o sea, Él nos apartó de las tinieblas y nos trajo la luz. Y lo que explica Vernon McGee sobre esta santificación es que Jesucristo nos hizo santos, nos apartó, porque esa es la idea de la santificación, ser apartados. Y por eso, cuando el Señor toca, el Señor aparta a uno, entonces uno entra en esa santificación, lo que se llama la santificación posicional. Pero también Vernon McGee habla de una segunda santificación, que es lo que llama la santificación práctica, que es la que se hace cada día, que es ese caminar con Cristo, es eso que tengo que cada día confesarme al Señor, arrepentirme, vivir para Él. Y ese proceso de cada día estar cerca del Señor es lo que Él llama esa santificación práctica. Y vemos aquí lo que Pablo explica, que nos dice que se tiene que apartar de la fornicación, o sea que hay que hacer un esfuerzo de apartarse cada día de la fornicación. La palabra fornicación aquí viene del griego, que es pornea, y nosotros sabemos que el griego la palabra porno, la pornografía, todas esas cosas, está ligado a esas cosas inmorales. Entonces nos está diciendo, apártanse, es la santificación práctica, apartarse de esas cosas, ¿verdad? Que esa es la idea de la santificación, ser apartados para servir al Señor. Entonces dice, apártense de la fornicación. Y yo hago hincapié en esto, mis hermanos, porque lo que está destruyendo tantas familias es esto. Lo que Pablo explica aquí, la fornicación, la inmoralidad, la pornografía. Hermanos, con el Internet es increíble. El Internet es muy beneficioso, puede ser una bendición o puede ayudar a muchas cosas, pero también puede ser una maldición. Porque allí pues parece que como tienes libertad, estás solo, nadie te está mirando. Entonces Pablo está diciendo,
apártate de eso, porque vas a caer en esas garras. Y cuando caes en esas garras, y cuando caes en esa esclavitud, te haces un adicto de esa condición inmoral de lo que trae la fornicación. Por eso Pablo dice, apártate de eso. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí está, porque ustedes saben, mis hermanos, cómo los medios sociales, cómo las plataformas sociales, todas esas redes sociales atacan la familia. ¿Cómo se está atacando la familia? ¿Cómo para destruir la familia, para que usted no tenga un matrimonio puro y santo? Entonces, usted ve cómo se está metiendo el Internet en sus casas, en sus vidas, para destruir la familia. Entonces, Pablo nos indica aquí que cada uno debe tener su esposa, su esposo, en santidad y honor. La santidad es el punto clave en esta primera parte, hasta el versículo 8. Aquí me dice que ninguno engañe, y ustedes ven la infidelidad es parte del engaño, porque el Señor es vengador. Porque Dios nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Aquí está la palabra una vez, santificación. No nos ha llamado a la inmundicia del mundo, de lo que nos está ofreciendo cada día el mundo, con todo ese bombardeo. Pero nos está diciendo, nos ha llamado a la santidad, no a la inmundicia, pero no a la santidad. ¿Cuántas personas están batallando con esto, con las redes sociales? ¿Cuántas personas están pasando tiempo incalculable en esas redes sociales? Horas y horas y horas. Y es exactamente lo que quiere el enemigo. Entonces Pablo está exhortando a los tesalonicenses y a nosotros, apártense de eso, no pierdan su tiempo en eso, porque Dios no nos ha llamado a ese tipo de vida, sino a la santificación. Hermanos, nuestra juventud tiene un gran desafío. Un desafío tan grande porque en estos momentos el Internet y cómo todo ha avanzado con la inteligencia artificial, lo que está pasando es un desafío para nuestra juventud. Nosotros lo que estamos un poco más en otra década, ¿verdad? Pero nuestros jóvenes saben exactamente cómo usar toda esa tecnología. Y sabe cómo está influenciando, por eso que están los influencers, ¿verdad? Que están atacando y lavando el cerebro a nuestros jóvenes. Hermanos, es un desafío grande. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que orar cada día, que Dios proteja a esta generación con todos estos desafíos del Internet, de la inteligencia artificial. No es fácil, mi hermano, no es nada fácil. Pedirle al Señor que puedan vivir en santidad. Entonces nos dice él, así que desecha, versículo 8, desecha todo, porque Dios nos dio de su Santo Espíritu. Esto es bien importante, de qué estamos llenando nuestro cuerpo. ¿De qué estamos llenando nuestro cuerpo? El ojo, ¿qué está mirando nuestros ojos? ¿Y de qué se está llenando nuestras mentes? La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Pablo le está exhortando a la iglesia y dice, vivan en santidad, desechen todas esas cosas, bloqueen todas esas cosas que le hacen a ustedes apartarse de Dios. Porque, mi hermano, cuando nosotros vivimos en esa santidad, vamos a poder ver la voluntad de Dios y el mundo lo vamos a ver de una manera totalmente diferente. Por eso Pablo exhorta que lo que agrada a Dios es que tú vivas en santidad, que tú te dediques a Él en santidad y que bloquees todas las cosas que te alejan de Dios. Hermanos,
como yo les digo, es una gran tristeza cuando vemos cristianos que caen y que dan un ejemplo tan malo para no tan solo para la iglesia, pero también para el mundo. Y como les digo, este músico cristiano para mí es una gran pena, y hemos visto también predicadores y pastores que han dado malos ejemplos porque se han apartado del Señor y no han vivido en santidad. Y Pablo decía eso mismo. Pablo decía, mira, yo me disciplino de tal manera, yo le doy a mi cuerpo, para una vez que yo fui heraldo venga a ser descualificado. Pablo dice, hay que tener cuidado, porque somos ejemplos ahora, mis hermanos, pero si seguimos esa vida secreta, esa doble vida, entonces llega el día en el cual todo lo que está oculto viene a revelarse. Como pasó con este músico, después de muchos años de cantar en iglesias, de estar en muchos lugares, se dio cuenta de que no estaba realmente con el Señor, de que realmente no estaba viviendo en santidad. Así que la primera cosa para agradar a Dios es vivir en santidad, como Él nos ha llamado a santidad, como fuimos llamados a santidad, y como Él quiere que nosotros disciplinemos nuestras vidas para vivir en santidad. Pero ahora viene la segunda parte, y esta segunda parte es tener ese amor fraternal. Hermanos, es tan hermoso cuando podemos amarnos los unos a los otros. El versículo 9 comienza diciendo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y ese es el gran amor que Jesucristo mostró con sus discípulos, y le dijo, este es el mandamiento que yo les doy a ustedes en el libro de Juan, que os améis unos a otros. Y Él en el capítulo 17 de Juan hace la oración sacerdotal por sus hijos, por sus discípulos, para que haya ese amor entre ellos. Así que lo que agrada a Dios es cuando hay ese amor mutuo, ese amor fraternal. Aquí está la palabra griega Filadelfia, que es ese amor fraternal, ese amor que tenemos que mostrar. Porque mis hermanos, ¿saben que muchas de las veces cuando muchos cristianos caen, muchas de las veces vemos que lo que ha faltado ha sido amor? Ha faltado ese amor fraternal, esa ayuda, ese apoyo fraternal. La semana pasada hablamos un poco sobre eso, y Pablo recalca esa idea de ese amor fraternal. Que ese amor fraternal es lo que va a hacer que su hermano pueda crecer. Hermanos, siempre cuando usted llega a la iglesia, no se vaya sin saludar a su hermano y de saber cómo está, ¿verdad? No se vaya inmediatamente, pero trate de saludar a su hermano, aquel que usted no conoce, aquel que no ha visto, y trate de mostrarle ese amor fraternal, porque eso agrada a Dios. Cada vez que usted muestra ese amor por su hermano, por su hermana, entonces eso complace a Dios, eso le da alegría a Dios, que no tan solo usted vive en santidad, pero que usted muestra ese amor, que usted se ocupa en los negocios del Señor, como nos dice aquí. Entonces, procure andar en tranquilidad, procure amar a su hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. En medio de toda esa dificultad que están pasando en la sociedad, si tan solo la sociedad puede ver el amor que hay en ustedes. Si la sociedad puede ver ese amor, fíjense lo que nos dice Pablo al terminar. A mí me encanta esta parte porque nuestra convivencia, nuestro amor fraternal va a ser un testimonio para con los de afuera.
Mire cómo dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Eso es como en su familia, mis hermanos. Cuando en su familia hay ese amor fraternal, no hay necesidad, porque es increíble como usted ayuda a su hijo, usted apoya a su esposa. Entonces, ese mismo amor, Pablo está diciendo que lo haya en la iglesia. Cuando la sociedad puede ver ese amor, es tan hermoso cuando el mundo puede ver eso. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con algunas de las amigas de mis hijas. Y una de las cosas, y mi esposa y yo nos ponemos bien felices porque muchas de las amigas vienen donde nosotros y ellas se sienten tan bien porque ellas pueden ver el amor que hay entre nosotros como familia. Y saben una cosa interesante, que una de las muchachas, amiga de una de mis hijas, me dice, si tan solo mi familia hubiese sido como la de ustedes, porque mi papá no nos ve, mi papá es un alcohólico, entonces no habla con su papá, la otra no habla con su mamá, y cuando ve la dinámica del amor fraternal, y más bien ese amor familiar entre nosotros, esas personas quieren como ser parte también de la familia. Y esa es la idea aquí que Pablo expresa, también la idea de ese amor fraternal, de cuando nosotros como iglesia podemos tener ese amor fraternal. Entonces la gente, los de afuera, van a ver ese amor. Y los de afuera van a sentir la presencia de Cristo a través del amor que nosotros mostramos. Entonces eso agrada a Dios. Y es increíble que Pablo recalca esto una y otra vez. Ya hemos hablado de esto, hablamos de eso en el capítulo 2, hablamos de esto en el capítulo 3 también, como Pablo está tan emocionado, como está tan apurado para que la iglesia pueda ver la importancia de ese amor. Eso es lo que nos dice en el libro de Hechos, que todos estaban unánimes, que todos estaban juntos. Y que el Señor añadía cada día aquellos que habían de ser salvos. Imagínense, mis hermanos, solamente el amor que mostraba la iglesia hacía que la gente fuese tocada por la gracia de Jesucristo. Eso es lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, sobre cómo la gente venía, se convertía a través del testimonio del amor de los hermanos de la iglesia. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros como iglesia tenemos que orar y pedir al Señor: Señor, ayúdame a amar a mi hermano de esa manera especial. Ayúdame, pues, te ruego, Dios, que me ayudes a amar inclusive a aquellos que son difíciles de amar, ¿verdad? Ayúdame, Padre Santo, de una manera especial a buscar a mi hermano y mostrar ese amor. Bueno, aquí entonces quiero terminar y una vez más hacerle ese hincapié. Mis hermanos, vivimos en un mundo difícil, una sociedad difícil, pero para agradar a Dios nos llama a la santidad. Desde el versículo 1, versículo 8, nos llama a la santidad, pero nos llama también a ese amor fraternal. Que Dios nos ayude. Hermanos, nosotros somos la luz de este mundo, somos lo que Dios ha puesto aquí para traer luz en medio de las tinieblas, como cantábamos en uno de los himnos. Somos una luz. Y mientras más vivimos en esa santidad a la cual Dios nos ha llamado, más nos enseña su voluntad. Y mientras más nos amamos, más crecemos y más nosotros podemos influenciar en la sociedad en la cual vivimos. Por eso es que Dios nos llama a una vida de consagración. Conságrese al Señor, viva en santidad, ame a su hermano, a su hermana, y usted va a ver las grandes cosas que Dios va a hacer por medio de
el agrado que usted le ha dado a Dios a través de la santificación y a través del amor fraternal. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir esta exhortación que Pablo le dio a la iglesia de los tesalonicenses, que esa exhortación también sea para nosotros. Oh, mis hermanos, que podamos vivir en esa consagración, en ese amor, en esa santidad personal, en ese amor fraternal. Tengamos un tiempo de oración y después de la oración vamos a cantar el himno, que mi vida entera está consagrada a ti, Señor. Oremos. Padre Santo, nosotros te necesitamos tanto. Te damos las gracias porque, Señor, por tu muerte nos has llevado a santidad, apartado del mundo, Padre Santo, que tú pagaste por esa primera santificación. Pero también, Padre mío, te pido que podamos disciplinarnos para buscarte más, para bloquear todas las cosas que impiden que nos acerquemos a ti. Padre, en esta noche confesamos delante de ti las muchas veces que nos hemos apartado y que no nos hemos consagrado. Y te pido en esta noche, Padre mío, que podamos ser testigos y que podamos dar testimonios, Padre Santo, de consagración, de amor, de santidad para tu gloria. Padre, oramos, Padre mío, por los malos ejemplos también, Padre Santo, que han pasado, en los cuales no ha habido santidad ni tampoco amor. Pero te rogamos, Padre mío, que podamos acercarnos a ti, que podamos solamente poner nuestros ojos en ti, el único que es perfecto en santidad y en amor. En el nombre de Jesús. Amén.